El aire en la cumbre del volcán extinto de Santa Brígida era tan fino que cada inhalación se sentía como un corte de navaja en los pulmones de la doctora Elena. Aquel cráter, sellado por una cúpula de basalto natural tras la erupción de 1892, había permanecido aislado de la atmósfera terrestre durante más de 130 años. El equipo de investigación geológica que Elena dirigía tenía una misión clara pero peligrosa: perforar un orificio de tan solo 15 centímetros de diámetro para introducir un dron de exploración atmosférica y química. La teoría oficial indicaba que el lago volcánico en su interior debía contener una mezcla estándar de ácido sulfúrico y agua estancada, pero las lecturas sísmicas preliminares sugerían una densidad de fluido que no correspondía con ninguna sustancia conocida en la tabla periódica de los elementos. El dron, apodado el Mensajero 1, estaba equipado con los sensores más avanzados del mercado, capaces de detectar concentraciones de gases en partes por 1000 millones. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Cuando la broca de diamante finalmente atravesó la última capa de roca volcánica, un silbido agudo escapó del agujero, indicando que la presión interna era superior a la esperada. Elena dio la señal, y el Mensajero 1 descendió por el estrecho túnel vertical hacia la negrura absoluta del cráter sellado. En la pantalla del centro de mando portátil, la imagen térmica mostraba un espacio vasto, una catedral de piedra donde las estalactitas de azufre colgaban como colmillos amarillos. Sin embargo, al alcanzar los 50 metros de descenso, el primer sensor químico comenzó a oscilar violentamente. La lectura de metano saltó de 0 a 9000 partes por millón en un solo segundo, para luego caer a valores negativos, algo físicamente imposible. La doctora ajustó los controles, pensando que la presión estaba afectando la electrónica del aparato, pero lo peor estaba por llegar. Al llegar a la superficie del lago, el dron activó sus focos de alta potencia. El agua no era transparente ni verde como en otros lagos volcánicos. Era de un color plateado líquido, similar al mercurio, pero con una viscosidad que recordaba al aceite de motor pesado. En el instante en que el brazo robótico del dron se sumergió para tomar una muestra, el sistema de sensores químicos colapsó por completo. Las pantallas de diagnóstico se llenaron de ceros y unos en una cascada frenética que indicaba una saturación total del hardware. Los electrodos de platino, diseñados para resistir los ácidos más corrosivos del planeta, se desintegraron en menos de 4 segundos, según el registro de la cámara de alta velocidad. Elena observó con horror cómo el sensor de gases nobles marcaba la presencia de elementos que no deberían existir en estado natural en la Tierra, con pesos atómicos que desafiaban las leyes de la física nuclear. ¿Qué tipo de proceso químico podría generar una sustancia capaz de devorar el platino, pero que al mismo tiempo mantenía una superficie tan lisa y especular? El dron comenzó a emitir una alarma de temperatura crítica, a pesar de que el termómetro ambiental marcaba apenas 22 grados centígrados. El calor no provenía del ambiente, sino que se generaba dentro de los propios circuitos del dron, como si el contacto con el líquido plateado hubiera iniciado una reacción exotérmica a nivel molecular. Elena intentó elevar el dispositivo para salvar los datos, pero los rotores de fibra de carbono empezaron a derretirse, goteando sobre la superficie del lago. En la última imagen nítida que transmitió el Mensajero 1 antes de que su procesador central se fundiera, se pudo observar que el lago no era un cuerpo de agua estático. Bajo la capa plateada, miles de estructuras geométricas, esferas perfectas de color obsidiana, se movían rítmicamente. La desaparición del dron dejó al equipo en un silencio sepulcral. Las lecturas que habían logrado rescatar en la memoria caché mostraban que el aire dentro del volcán sellado contenía un 98% de una variante de xenón que no es radiactiva, pero que posee una firma vibratoria única. Elena recordó los informes clasificados del gobierno de 1954, que mencionaban un experimento fallido de transmutación de materia en las cercanías de este mismo volcán. Los documentos oficiales decían que el laboratorio había sido destruido por un incendio, pero la realidad oculta bajo la cúpula de basalto sugería algo mucho más siniestro. El volcán no era una formación geológica común, sino un reactor químico natural que alguien había utilizado para sintetizar un combustible o una forma de vida artificial que ahora reclamaba el espacio interior como su propio ecosistema. Pasaron las horas y el equipo decidió introducir una sonda de respaldo,
Pero al intentar acercarse al agujero de perforación, notaron que la roca alrededor del orificio estaba cambiando de color. El granito gris se volvía translúcido, adquiriendo la misma apariencia plateada que el líquido del lago. El colapso de los sensores no había sido un accidente técnico, sino el resultado de una interferencia activa. Una frecuencia electromagnética de baja intensidad comenzó a emanar del cráter, interfiriendo con los equipos de radio y los teléfonos móviles de todos los presentes. Elena sintió un sabor metálico en la boca, el primer signo de una intoxicación por metales pesados, o quizás de algo mucho más sutil. Las esferas de obsidiana que el dron había captado en su último segundo de vida parecían estar ascendiendo por las paredes internas del volcán, atraídas por la pequeña entrada de luz que ellos mismos habían creado. El pánico se apoderó de los investigadores cuando el sismógrafo marcó un temblor de magnitud 4,5 que no tenía su origen en el movimiento de las placas tectónicas, sino en una implosión de presión dentro de la cámara sellada. El gas de xenón alterado comenzó a salir por el orificio de 15 centímetros, con la fuerza de un motor a reacción, emitiendo un sonido que recordaba a un grito humano, procesado por un sintetizador. Elena ordenó la evacuación inmediata del campamento, pero las llaves de los vehículos todoterreno no funcionaban. Los chips electrónicos de los coches habían corrido la misma suerte que los sensores del dron. Un colapso total provocado por una saturación de información cuántica que el silicio no podía procesar. Estaban atrapados en la cima de un volcán que estaba a punto de exhalar algo que llevaba un siglo madurando en la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte. Bajo la luz de la luna, el vapor que salía del cráter empezó a condensarse en pequeñas gotas plateadas que flotaban en el aire desafiando la gravedad. Elena observó una de estas, gotas de cerca, y vio que en su interior se reflejaba no solo su rostro, sino una versión de la realidad donde el volcán nunca había sido sellado. La doctora comprendió que el lago volcánico no era una sopa química, sino un ordenador fluido de dimensiones incalculables, cuya memoria se basaba en la posición y el estado de cada átomo del líquido plateado. Los sensores del dron habían colapsado porque habían intentado medir, con herramientas tridimensionales, un fenómeno que operaba en múltiples planos de existencia. El colapso no fue una falla, fue una respuesta defensiva de un sistema operativo que no toleraba la observación externa de su código fuente. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse, dejando ver un resplandor violeta que subía desde las profundidades. El volcán de Santa Brígida se estaba abriendo como una fruta madura, y lo que emergería de allí no sería lava ni ceniza, sino la culminación de un proceso de alquimia moderna que el mundo no estaba preparado para comprender. Elena se sentó en el suelo, agotada y fascinada, mientras veía cómo las esferas de obsidiana rompían la cúpula de basalto y se elevaban hacia el espacio exterior, como burbujas de tinta en un vaso de agua. El misterio del lago sellado se había resuelto, pero el precio de la respuesta era la obsolescencia de toda la tecnología humana conocida hasta la fecha. Los informes oficiales sobre volcanes extintos nunca volverían a ser leídos de la misma manera, pues ahora se sabía que algunos cráteres no guardan fuego, sino el futuro líquido de una inteligencia que no necesita sensores químicos para saber que ya no estamos solos en la cima de la montaña. Con el último aliento de energía de su ordenador portátil, Elena escribió una nota, dirigida a quien encontrara el campamento. El lago no está vacío. El lago es el lenguaje. Cuando los equipos de rescate llegaron 3 días después, no encontraron rastro de la doctora ni de su equipo. Solo hallaron un cráter vacío, cuyas paredes interiores estaban pulidas con la precisión de un espejo de telescopio, y un pequeño dron de reconocimiento, el Mensajero 1, que yacía en el suelo de roca perfectamente intacto, pero con todos sus componentes internos, transformados en cristal puro. Los sensores químicos no habían colapsado por el ácido, sino que se habían convertido en algo superior, un hardware que ya no servía para medir el mundo, sino para contener la inmensidad de un universo que acababa de despertar en el corazón de un volcán olvidado. La zona fue declarada Reserva Militar Permanente y se construyó un muro de hormigón de 20 metros de altura para rodear la base del volcán. Los nuevos informes oficiales hablan de una inestabilidad estructural del terreno y de la presencia de depósitos de radón altamente peligrosos. Sin embargo, en las noches claras,
Los habitantes de los pueblos vecinos aseguran ver luces plateadas que bailan sobre la cumbre y escuchan un zumbido que hace que sus propios relojes digitales comiencen a contar el tiempo hacia atrás. Elena y sus colegas pasaron a formar parte de la larga lista de personas desaparecidas en misiones científicas, pero su descubrimiento permanece allí, latente, bajo la superficie de un lago que ya no existe en los mapas, pero que sigue procesando los datos de una realidad que el ser humano solo puede intuir a través del miedo y el asombro. El misterio de los sensores que fallaron ante lo imposible es ahora el pilar de una nueva rama de la ciencia oculta, una que estudia cómo la materia puede aprender a pensar si se la deja sola en la oscuridad el tiempo suficiente. Los 18 meses de planificación, los 500.000 euros de presupuesto y las miles de horas de trabajo terminaron en un segundo de saturación absoluta, demostrando que la naturaleza no siempre se deja medir, y que a veces, cuando descendemos al abismo para buscar respuestas, el abismo simplemente apaga nuestras luces, para que aprendamos a ver con otros ojos. El volcán de Santa Brígida es hoy una tumba de silencio plateado, un recordatorio de que bajo la corteza terrestre todavía existen secretos que no pueden ser contenidos por la lógica de los hombres ni por la precisión de las máquinas. La doctora Elena, en sus últimos momentos de lucidez antes de que la frecuencia la envolviera, comprendió que el dron no había bajado a un lago, sino que había entrado en una mente. Una mente que llevaba 1200 meses calculando la trayectoria de las estrellas desde el fondo de un pozo de azufre. Los sensores colapsaron, porque la verdad era demasiado pesada para los cables de cobre y las placas de silicio. Al final, el único sensor capaz de registrar lo que allí ocurría era el alma humana, y esa, a diferencia del platino y el carbono, no se derritió, sino que se expandió hasta fundirse con el mercurio del lago, pasando a formar parte de la red de esferas de obsidiana que ahora vigilan el cielo desde el interior de la Tierra, esperando el momento exacto en que la humanidad decida perforar el siguiente agujero en el lugar equivocado. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.